Agradecemos la oportunidad de este espacio. Me voy a permitir, de alguna manera, presentar primero hacer una presentación un poco más completa de quienes nos acompañan, y ya después les iremos dando la palabra uno por uno. En el caso del maestro Samuel Rosado Saidí, Samuel es economista y geógrafo por la UNAM. Actualmente imparte clases en la Facultad de Economía de la misma institución, y es colaborador de diversas luchas por el territorio en México y Guatemala. Se ha especializado en análisis cartográfico y estadístico para la divulgación popular de información estratégica. Ha colaborado en espacios como el Tribunal Latinoamericano del Agua y el Centro Fray Julián Garcés. Asimismo, ha colaborado en espacios internacionales de defensa del territorio. Bienvenido, Samuel. Me voy a permitir presentar también a la señora Laura Méndez Riva. Ella es originaria y vecina del municipio de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala. Es hija de campesinos y ama de casa. Forma parte de la Coordinadora por una Atoyac con vida desde sus inicios, y también forma parte de la Pastoral de Derechos Humanos en la Diócesis de Tlaxcala. Bienvenida, Laura. En el caso de nuestro último participante y representante del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, Asociación Civil, él es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias del ITESO de Guadalajara, y es colaborador en el programa de incidencia del Centro Fray Julián Garcés de Tlaxcala. Bienvenido, Federico. Los tres compañeros nos van a colaborar, como bien dijo la licenciada Rocío, la maestra Rocío, Rocío, como bien dijo la maestra Rocío hace un momento. Ellos nos van a colaborar con este espacio a partir de sus experiencias y de sus sentires y pensares sobre la situación socioambiental que se vive en la cuenca del Alto Atoyac, particularmente en la región de la subcuenca del Atoyac, ¿no? Vamos a empezar por un análisis de cómo van venido siendo los procesos de desarrollo en el contexto social, desde lo que son las relaciones socioculturales hacia el contexto, el proceso de desarrollo socioeconómico, y cómo esto ha venido resultando en un proceso constante y permanente de deterioro socioambiental del territorio en la cuenca del Atoyac. Después vendrá la señora Laura Méndez Rivas, quien nos hablará sobre los sentires y pensares de la comunidad, de lo que ha sido la experiencia de la conformación y en el ejercicio que hace la Coordinadora por un Atoyac como por un Atoyac con vida, pues en el contexto de las experiencias de vida. Es decir, no es nada más de datos y de estudios, sino de experiencias de vida, ¿no? En esta búsqueda, en este reclamo por alcanzar una justicia ambiental que nos permita, pues, recuperar los procesos de vida en la cuenca, ¿no? Y finalmente Federico Pol, pues, nos hablará de los procesos de incidencia que se están llevando a cabo al día de hoy en la cuenca, cómo se está gestando este ejercicio político, y cómo en el contexto de este ejercicio político se vuelve un eje central la voz ciudadana, la voz de las comunidades, ¿no? Entonces, yo hasta ahí daría como una breve introducción de lo que va a ser nuestro panel, y le dejaría la voz entonces a Samuel Rosado. Samuel, muchas gracias por tu colaboración. El micrófono es tuyo. Bienvenidos y bienvenidos todos. Muchísimas gracias por la invitación, por la presentación, Alfredo. Agradecerle también al Fray y a la coordinadora. Voy a compartir mi pantalla para que comience la presentación. Entonces, díganme si ya se puede ver mi pantalla.
en proceso. Muy bien, ya. perfecto. Sí, ya se ve. Pues voy a dar un pequeño resumen sobre la situación ambiental y de salud en la cuenca. Yo espero no tardarme tanto con esto. Entonces, nada más para ubicar la cuenca y dónde está la cuenca. La cuenca está ubicada en lo que se llama el eje neovolcánico transversal, que es una zona volcánica muy activa en toda la región de México. Y lo que se ve en este mapita que hice es cómo se observa la cuenca vista desde el sureste, pero como si estuviéramos volando en un avión. Entonces se puede ver cómo está alineado la Matlalcueyetl, o como le llaman algunas otras personas, la Malinche, los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, y vemos aquí el Valle de México, donde está la zona metropolitana de la Ciudad de México, y Toluca. Acá no se puede alcanzar a ver el Nevado de Toluca, que está en este rinconcito del mapa, pero es una zona volcánica muy activa, y estas tres cuencas grandotas que ven aquí son muy ricas en agua, ¿no? Ahora ya muy depredada la de Toluca y la zona metropolitana del Valle de México, y también muy agotada la de Tlaxcala. ¿Por qué está pasando este agotamiento? Hay 22,000 unidades manufactureras en la cuenca que no se asentaron nada más ahí por suerte. Es una zona que está cercana a la Ciudad de México, que se puede ver aquí la industria. Vean esta mancha gigantesca de industria que hay acá, que es la Ciudad de México, y se asentaron todas estas industrias en esta región, tanto pequeñas empresas manufactureras como grandes empresas manufactureras, como es el caso de Bayer y Volkswagen. Esto no pasó al azar, esto pasó debido a una riqueza hídrica de increíbles dimensiones. Entonces aquí se ve en este mapa a la derecha la red hidrológica de la cuenca Atoyac-Zahuapan, y se ve que es rica en barrancas, en ríos, tan rica que en un momento voy a explicar que se asentaron civilizaciones ahí por cientos y cientos de años, que son las comunidades que actualmente habitan en esta región. Entonces, ¿qué más está pasando aquí? Lo que vemos en el mapa son todas las descargas de agua residual que estaban consideradas en el Registro Público de Derechos de Agua de la Conagua, y se vierten aquí, o sea, de pasar de ser un lugar de esta cuenca, que las comunidades lo dicen y que seguramente lo va a abordar Laura, es que todas estas comunidades gozaban cultural, espiritual y materialmente del río. Ahora ya lo usan las empresas y los municipios como drenajes. Se vierten alrededor de 199 millones de metros cúbicos de agua residual al año a los cuerpos de agua, barrancas, los ríos, riachuelos, zanjas de donde tomaba la gente agua. Entonces, imagínense, para dar una equivalencia, lo que se está descargando en la cuenca Toyac-Zahuapan equivaldría más o menos a darle 20 litros de agua, un garrafón de 20 litros de agua cada día por 2 meses y medio a toda la población del país. Ese es el volumen de agua que se está vertiendo en la cuenca. Y esto no es agua limpia, este comparativo que hago no es agua limpia lo que se está vertiendo agua sucia. Entonces, imagínense lo del lado inverso, es toda esa agua que se está mal usando y mal empleando en una forma muy, muy perniciosa para la sociedad y para las comunidades de la región. ¿A qué responde esta dinámica? O sea, ¿por qué la cuenca Toyac-Zahuapan? Entonces, nada más para dar una perspectiva de cómo se ve la cuenca, y vean aquí hay un corazoncito chiquitito, que la cuenca tiene una forma como de corazón. Vean, aquí está ubicada la cuenca, iluminada en azul y rojo, y lo que se ve es los corredores, el corredor carretero que conecta y articula el corredor automotriz de Norteamérica. Entonces, esta gran cantidad de carreteras y lo que ven en rojo son los gasoductos que se interconectan con México, pasan por el eje neovolcánico transversal, incluyendo la cuenca Toyac-Zahuapan, y entonces ya se puede ver que la cuenca tiene una salida hacia el puerto de Veracruz, conecta con la Ciudad de México, hay una carretera y un eje articulador del eje neovolcánico que conecta el puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Guadalajara y los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Esto es muy importante porque estas son salidas comerciales de
de los corredores industriales que bajan desde Estados Unidos. Y aquí lo que se puede ver en rojo, en un rojo muy tenue, es el comercio que existe en toda la región, en el comercio interoceánico y el comercio marítimo que ocurre en la región. Van a ver que es un lugar con muchísima circulación de mercancías, y aquí es donde se inserta la situación de la cuenca. O sea, no está respondiendo nada más a algo local, sino que está impactando lo internacional en las comunidades y en las poblaciones locales. ¿Qué es lo que había antes, no? O sea, porque normalmente se atribuye bondadosamente la llegada de las empresas como creadoras de empleo, pero lo que había antes en la región es un gran cuerpo de agua que hasta el día de hoy concentra muchísimas localidades, porque es una zona que, que sigue siendo rica en recursos hídricos y en tierras fértiles. Hasta el día de hoy, con todo y lo contaminada que está la región, todavía hay vida en esta región, hay vida de las comunidades que han mantenido esta región agrícola y cultural por cientos de años. Esto se puede observar incluso el día de hoy, como ya dije, este humedal que se ve más o menos aquí delineado, se puede ver claramente en el satélite, en las imágenes satelitales, se puede ver aquí en verde toda la zona agrícola. Y esta es una imagen satelital tomada en marzo del 2020, que es una zona, es un periodo, es un periodo del año en México que es extremadamente seco. Y como pueden ver aquí en el mapa, se ve muy claramente cómo todavía hay muchísimo cultivo activo durante marzo. Eso por la gran cantidad de ríos, zanjas que alimentan toda esta región. Entonces, ¿qué es lo que pasó en esta región? En la cuenca Toyaxahuapan, las comunidades siempre han habitado cercanos al río, porque no solo es una región donde, no solamente es una zona donde hay agua y había agua limpia, que eso lo comentan muchísimas personas de las comunidades, había agua tan limpia y cristalina que podían beber del río directamente, ¿no? Y eran zonas que podían abastecerse con la agricultura, y eran zonas también de grandes tradiciones y de tradiciones culturales y espirituales. Entonces, el 82% de la población de la cuenca vive en localidades que se encuentran a menos de 4 kilómetros de los cauces principales del río. Aquí en el mapa se iluminan todas las localidades que están cercanas al río, con un gradiente de colores que se ve. Las de rojo están a menos de 1 kilómetro. Vean cuántas en rojo hay. Esto pone en grave riesgo a las comunidades de estar expuestas a las sustancias que se están moviendo en los ríos, que las descargas que se están arrojando, como ya dije, y además descargas que están desreguladas, que no hay monitoreo, que no hay tratamiento adecuado de estas descargas. Ahora, un acercamiento a cómo se ve el humedal, ¿no? El humedal que les mostré en unas diapositivas anteriores se ve hasta el día de hoy así. Y ahora vean toda la integración que hay, no solo agrícola y a través de los ríos que se ven en azul, pero también de las comunidades, porque aquí se asentaron también los pueblos originarios en la región de Cacaxtla, Xochitecatl, y esto era por la abundancia de tierras fértiles, de agua, de los pasajes espirituales que nos cuentan las comunidades respecto a los ríos, respecto al humedal, respecto a las montañas. Entonces, a las comunidades se les despojó de esto por el modelo industrial, urbano industrial, que empezó a preponderar en México, y principalmente en regiones como el Atoyaxahuapan, la Ciudad de México y Toluca. ¿Qué es lo que está sucediendo con la llegada y el asentamiento de estas industrias? Se ha transformado no solo los ríos, como se pueden observar en estas fotos que son tomadas del archivo del Centro Fray Julián. Son fotos en las que se ve que el color del río es absolutamente artificial. No hay ninguna manera de que esto se considere como agua limpia.
Incluso el agua, siendo cristalina, puede no ser limpia ya a estas alturas. Entonces se han transformado ya las condiciones climáticas y ambientales, que en el gráfico que se puede ver acá abajo, se ve el patrón de lluvias. Entonces vean cómo empieza a llover a partir de abril en la cuenca, se intensifica en junio, y esta pequeña bajadita que ven aquí, esta bajadita que se ve después de junio, es la canícula. La canícula es algo muy importante para los pueblos campesinos de la región, porque la canícula, de la canícula dependen que los cultivos salgan adecuadamente, principalmente el maíz. El maíz depende de que la canícula esté estable, es decir, que bajen las lluvias un poquito, pero no lo suficiente como para que haya sequía, pero sí lo suficiente para que no se hongue el cultivo, para que no se pudra el cultivo. Eso es sumamente importante, y lo que está pasando en la cuenca es que se está alterando el patrón de precipitación. El patrón de lluvia se está alterando en la cuenca porque ya aumentó 1 grado centígrado la temperatura. El patrón climático, es decir, ya aumentó casi 1 grado centígrado, y nada más para ponerlo en perspectiva, el panel intergubernamental para cambio climático lo que ya dijo es que aumentar 1.5 grados centígrados la temperatura global es catastrófico, pero ya hay regiones en el mundo, como en el caso de la cuenca Toyaxahuapan, en el cual esa temperatura ya excedió esos límites. O sea, ya estamos en temperaturas máximas que ya aumentaron 1 grado centígrado, que parece no ser mucho, pero para términos de clima, para términos de todo el clima, las comunidades ya lo sienten. Hay más calor, hay menos lluvia, y de hecho están disminuyendo las lluvias en el mes de mayo y junio. Ya hay una disminución pequeña, pero ya lo suficientemente grande para llamarlo un cambio climático regional en la cuenca. Y eso va a afectar la recarga de los acuíferos, la limpieza, la capacidad de limpieza que tiene el río, que ya está rebasadísima en la cuenca por la cantidad de descargas urbanas e industriales, y va a acabar también con la vida de las barrancas, porque las barrancas dependen de las lluvias para reverdecerse, para que haya recarga del acuífero. Entonces esto es muy importante, y lo que está ocurriendo es un problema muy grave, porque entonces lo que estamos viendo, además de la alteración del clima y del ambiente, es también la concentración de enfermedades. Me voy a regresar a esta imagen para que vean cómo están las comunidades cercanas al río, el 82%, para pasar ahora a esta imagen en la cual lo que vemos es que las comunidades están expuestas también a todas estas sustancias, y en las proximidades de los ríos lo que vemos es también una concentración espacial de enfermedades, principalmente en las zonas donde ya baja y se estanca el agua en lo que era el antiguo humedal en toda esta zona. En la zona centro de la cuenca, en el corazón de la cuenca, se puede ver esta concentración de enfermedades donde hay patrones de mortalidad de cáncer 20% por encima de la media nacional, hasta incluso 10 veces por encima de la media nacional. Esto lo han denunciado las comunidades ya por décadas, y las autoridades todavía no han actuado acorde a la remediación de lo que solicitan las comunidades. También se puede ver una concentración de malformaciones congénitas y de insuficiencia renal. Todo esto es una concentración espacial de las enfermedades en la cuenca, pero no son las únicas enfermedades. ¿Qué más se puede ver? Y esto es algo que reconocen las comunidades. En general, si vemos la mortalidad por proximidad al río, si lo vemos, por ejemplo, vamos a ver una columna aquí de 0 a 1 kilómetros, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 o más. Y lo que vamos a ver es que a 2 kilómetros del río hay una mortalidad más alta. Por ejemplo, las enfermedades, los cánceres de hueso, que son muy agresivos al punto en el cual se requiere una amputación de las extremidades donde está afectada la persona, son 3.1 veces, es decir, 3 veces más frecuentes a 1 kilómetro del río que a 3 kilómetros de distancia del río. Las enfermedades de la sangre en recién nacidos son casi 4 veces más frecuentes a 1 kilómetro que 3 o más kilómetros lejanos al río. Las enfermedades de coagulación, incluyendo la púrpura,
también son casi 3 veces, 2.6 veces más frecuentes, y las anomalías cromosómicas pueden ser hasta 4 veces más frecuentes a 2 kilómetros del río. Pero no son las únicas, también las neoplasias, los cánceres de tiroides y del sistema endocrino son el doble de la media nacional a 1 kilómetro del río. Vemos también que las causas que no pudieron ser detectadas correctamente, las causas de muerte que no pudieron ser detectadas correctamente, fueron casi el doble del promedio nacional. En el caso, por ejemplo, de las malformaciones del sistema nervioso, también fueron el doble del promedio nacional a 1 kilómetro del río. Y la parálisis cerebral infantil y otros síndromes paralíticos también fueron 2.5 veces más altos a 1 kilómetro del río que a 3 kilómetros del río. Este patrón lo han denunciado las comunidades, y ya con esto cierro, y esto es algo muy importante porque sí existen los datos para corroborar lo que dicen las comunidades, y lo que han dicho las comunidades se ha sostenido, lo cual es importante destacar que el criterio de las personas que habitan en esta región es suficiente como para ya empezar a actuar y que las autoridades ya tomen cartas sobre esta situación. Yo les agradezco mucho la atención y ya con esto concluyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Samuel. Bien, pues vamos a pasar con la señora Laura Méndez Rivas. Laura, si gustas empezar, me permito compartir pantalla para que esté tu presentación. Un segundito. Ya está. Bien. Ahí va. Ahí está. Adelante, Laura. Sí, muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Laura Méndez Rivas. Soy originaria y vecina del municipio de Tepetitla de Lardizábal. Soy integrante de la Coordinadora por una Toyazahuapan con Vida. Aprovecho el interés de ustedes y agradezco la presencia. ¿Me pueden apoyar con la siguiente diapositiva? Antes de que nuestros ríos, arroyos, nuestra salud y nuestra tranquilidad fueran destruidos, la identidad y la cultura de las comunidades tlaxcaltecas estaban estrechamente ligadas a la tierra, a la milpa y a la diversidad de alimentos, de flores y de hierbas silvestres que nos servían para adornar las entradas de nuestras comunidades durante las fiestas y nuestras casas cuando alguien nacía o moría, generalmente de edad avanzada y de muerte natural. Las comunidades hacíamos uso colectivo de los ríos y estos eran parte central de nuestra vida cotidiana, porque en ellos las mujeres se reunían para lavar la ropa y hablar de sus problemas y anhelos, mientras los niños y las niñas convivían en sus aguas aprendiendo a nadar, a recolectar acosiles para comer, a pescar peces y ajolotes, y cazar ranas para cocinar o a recolectar leña o grava que servía para calentar los fogones o para construir nuestras viviendas. El río había adquirido un significado que iba incluso más allá de ser una fuente de alimentos o de materiales, puesto que proveía el agua que regaba nuestros campos y cuando se desbordaba nos traía beneficios al fertilizar las tierras de cultivo. El río nos juntaba, nos animaba a vernos unos a otros, a ponernos de acuerdo y a hacer comunidad y a trabajar juntos en las faenas, que es como llamamos al trabajo que todos y todas debemos hacer para la comunidad, adicional al que hacemos para nuestro sustento y que hoy se está perdiendo. Y con esta premisa partimos de que ya no solo era visible, sino grave la incidencia de distintas enfermedades en nuestras comunidades por cáncer, leucemias, malformaciones congénitas, insuficiencia renal, anemia o púrpura trombocitopénica, que terminaban en su gran mayoría en fallecimientos.
ocasionado por el continuo y persistente vertimiento de al menos 40 sustancias tóxicas y peligrosas en los cauces de los ríos y afluentes, los drenajes municipales, los suelos y el aire que respiramos más de 3 millones de personas que habitamos en la cuarta zona metropolitana del país. La Coordinadora por un Atoyac con Vida somos mujeres amas de casa, profesoras jubiladas, campesinas, campesinos y vecinos que habitamos en la cuenca Atoyac-Zaguapan. Nosotras y nosotros iniciamos en 2003 a partir de nuestra participación como agentes de la Pastoral de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala en espacios de reflexión a la luz del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. Pues desde el principio Dios hizo ordenadamente las cosas y quiso colocarlas al servicio de los seres humanos. Nos regaló lo más precioso, lo más valioso, que es la dignidad de ser sus hijos e hijas, creados a su imagen y semejanza. Colocó en nuestras manos la vida, la naturaleza, la tierra, como una madre que nos alimenta y nos cuida, nuestra casa común, en la que todos y todas pudiéramos vivir como hermanos y hermanas, con dignidad, en armonía con la naturaleza. ¿Me pueden apoyar con la siguiente diapositiva, por favor? Las causas socioambientales en la cuenca del Alto Atoyac. El acelerado cambio de uso de suelo en la cuenca para permitir el asentamiento de miles de empresas industriales de todos tipos y tamaños, que vierten todos los días miles de litros de agua residual contaminada, sin tratamiento alguno, en los campos aledaños, en drenajes municipales y en los cauces de ríos, arroyos y zanjas y canales de riego, así como también emiten gases y partículas contaminantes en la atmósfera que se dispersan en el campo y en nuestras comunidades. Contribuyen a ocasionar también daños en la salud de las personas y al cambio climático. Algo que hizo muy énfasis Samuel. El crecimiento acelerado de los procesos de urbanización de nuestros pueblos y comunidades se han visto como en unos cuantos años no solo se ha multiplicado la población local por la migración de personas que buscan trabajo en la industria, sino también del parque vehicular automotor que satura de contaminantes nuestras calles y ocasiona accidentes. Este crecimiento urbano y demográfico ha propiciado, junto con el cambio de los patrones de consumo ocasionados por la transformación de la vida comunitaria, el incremento desmedido en la generación de residuos sólidos urbanos, muchos de los cuales son arrojados en las riberas de las corrientes de agua, incrementando aún más la contaminación y rebasado la capacidad de cobertura de los servicios municipales. Además, los municipios de la cuenca vierten el agua residual domiciliaria en los cauces de nuestros ríos sin tratamiento alguno, debido a que, por un lado, la infraestructura municipal para el saneamiento del agua residual doméstica es prácticamente inservible, y por otro lado, los municipios carecen de los recursos presupuestales, materiales, técnicos y humanos para operar y mantener dicha infraestructura, por lo que las plantas de tratamiento de agua residual terminan siendo costosos elefantes blancos. Ejemplo de ello, el que está instalado en la comunidad de Villalta y el que está instalado en la cabecera municipal de Tepetitla de Lardizábal, de donde soy originaria. La siguiente diapositiva, por favor. Las consecuencias socioambientales en la cuenca del Alto Atoyac. En Tlaxcala hay comunidades en las que 1 de cada 3 defunciones ocurre en personas menores de 25 años, y eso no puede ser considerado como algo normal. No puede ser considerado ordinario que haya comunidades en las que 1 de cada 5 muertes tenga como causa algún tipo de cáncer,
así como no puede ser considerado casual en las comunidades en las que ocurre esto, sean vecinos, seamos vecinos de los corredores industriales o de los ríos Atoyac, Xochiac o Zaguapan, que ahora actúan como grandes difusores de sustancias tóxicas. Los gastos médicos de los enfermos que no tienen seguridad médica no se pueden solventar. Algunas familias han acabado con todas sus pertenencias, su casa o terrenos, y ni eso les garantiza salvar la vida de su gente. Daños a los drenajes comunitarios por materiales o químicos que son utilizados por la industria y lo desechan a los drenajes municipales. La mano de obra barata en la mayoría de las industrias instaladas en los corredores aledaños a la cuenca. Afectaciones a campesinos que riegan con agua negra que se juntan del canal San Lucas y el río Atoyac, contaminando sus hortalizas, y se ve afectada la economía campesina, pues no se pueden vender sus verduras o las venden a precios muy, muy bajos. La implementación del plan de saneamiento están dirigidas a las descargas municipales y no a la industria, pues la industria de plantas de tratamiento de agua residual no tratan las descargas industriales. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho en la Coordinadora por una Atoyac con Vida? Desde el año de 2003, la Coordinadora por una Atoyac con Vida emprendimos un camino en la búsqueda de la vivencia de nuestros derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud, a la recreación, a una vida digna, entre otros derechos. Y para dar forma a nuestra organización, acudimos al Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, para solicitar el asesoramiento, acompañamiento y su profesionalismo. Es así como iniciamos una larga lucha por resucitar nuestros ríos y recuperar el sentido profundo de la vida comunitaria que nos fue arrebatada y que nos ha sido despojado hasta de nuestro derecho a morir tranquila y dignamente. Como un primer paso y para fundamentar nuestros dichos de que la contaminación de nuestros ríos estaba enfermándonos y en algunos casos ya ocasionando la muerte, la Coordinadora por una Atoyac con Vida, con el apoyo del Centro Fray Julián Garcés, se vincula con diferentes universidades, entre ellas el Instituto de Ingeniería de la UNAM, para realizar estudios sobre la calidad del agua en el río Atoyac, encontrando valores superiores a los límites máximos permitidos por las normas mexicanas. En relación a los sólidos suspendidos totales, se han identificado niveles de grasas y aceites superiores a los permitidos por la NOM 001 Semarnat 1996, lo cual, en la opinión de los investigadores de la UNAM, esto disminuye la capacidad de la vida acuática, ya que las grasas y aceites son causantes de la poca disolución de oxígeno en el agua. La fuerte presencia de cloruros, fluoruros, fenoles y toluenos, entre otros, y todos estos contaminantes tienen un efecto nocivo en la salud humana. Además, se realizaron estudios en muestras de sangre en los habitantes de Villalta, Ayecac, Tepetitla, Michac, San Lucas Atoyatenco, San Baltasar Temascalac, por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, detectando daños genotóxicos y mutación en las células 5 veces más alta que los habitantes de la Ciudad de México, la ciudad más contaminada del país. La Coordinadora por una Atoyac con Vida ha realizado campañas de difusión y sensibilización, visibilizando y denunciando esta grave problemática mediante la campaña Luchamos por una Atoyac Zaguapan con Vida. Hemos hecho caravanas, foros comunitarios, ruedas de prensa, boletines de prensa, documentales, talleres en espacios parroquiales y en escuelas. Gracias a todo este esfuerzo, el gobierno ha tenido que reconocer de manera pública el problema, puesto que hasta hace más de 10 años lo negaba, emprendiendo así una política de simulación
frente a la que seguimos luchando. En 2006, denunciamos esta grave situación ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, obteniendo el fallo a favor de las comunidades, recomendando a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala atender el caso como un grave desastre ambiental. En 2013, denunciamos ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, dando la razón a las comunidades sobre las graves violaciones a los derechos humanos y a la necesidad de implementar medidas de reparación inmediata en la vida de los pueblos y en el saneamiento del río Atoyac por los 3 niveles de gobierno. Como sabemos el dolor de perder hijos, hijas, familiares, vecinos y amigos, en julio de 2011 se presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una queja en contra de las autoridades federales, estatales y locales por actos y omisiones en perjuicio de los habitantes de los municipios de Tlaxcala y Puebla, por la contaminación ambiental en la subcuenca hidrológica del Alto Atoyac, particularmente los ríos Atoyac y Xochiac y sus afluentes, derivado del crecimiento industrial desmedido, y después de 6 años de insistir, presentar evidencias, muchas de ellas logradas gracias al apoyo de científicos y científicas solidarios, obteniendo una respuesta el 21 de marzo de 2017 con la recomendación 10/2017. En 2015, nuevamente se realizan estudios en sangre y orina en población infantil en las comunidades de San Mateo Allecac y Villa Alta del municipio de Tepetitla de Lardizábal, para conocer el perfil de salud de este sector de la población por el Instituto de Biomédicas de la UNAM. En 2017, construimos a través de talleres colectivos con amas de casa, beneficiarias de programas sociales, ejidatarios y campesinos, comités parroquiales, construimos la propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Atoyac-Zaguapan y la reparación del daño a las comunidades, que incluyera no solo la exigencia de limpiar los cauces de los ríos y sus afluentes, sino que incluyera también los suelos y el aire, los bosques ribereños y la indispensable prevención de la contaminación futura, la necesidad de que el plan de saneamiento incluya la atención médica a los que hoy están enfermos y el reconocimiento público de que numerosas personas han enfermado o muerto por causa de la ausencia negligente del gobierno. La propuesta fue acompañada de 6,500 firmas de pobladores de las diferentes comunidades de Tlaxcala y Puebla y el respaldo de 115 organizaciones sociales y civiles de todo el país. Nuevamente, en 2018, nos presentamos ante el Honorable Tribunal Latinoamericano del Agua, que por segunda ocasión se pronuncie públicamente sobre la violación de nuestros derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua y a su saneamiento adecuado, a la salud y a la alimentación, a la información, a la verdad y a la justicia, entre otros derechos violentados. Esta denuncia tuvo el respaldo de 17,736 firmas de los habitantes de la cuenca. En 2019, participamos en la caravana Toxitour México con diferentes organizaciones ambientales del país, donde se visitaron las regiones de emergencia ambiental y sanitaria, contando con la presencia del Parlamento Europeo, elevando así la denuncia pública a nivel internacional. Al mismo tiempo, impulsamos alternativas ecológicas para disminuir el impacto ambiental mediante ecotecnias como la estufa y calentador solar, cisterna captadora de lluvia, el sistema de tratamiento de agua doméstica, biodigestores, abonos y repelentes orgánicos para cultivos más sanos, eliminando los agroquímicos. Ya por último, quiero cerrar mi participación con las palabras de nuestro manifiesto comunitario por la defensa de la vida
y el ambiente en la cuenca Toyac-Zahuapan, adoptado el 25 de agosto del 2018 en el segundo foro comunitario por el saneamiento de la cuenca Toyac-Zahuapan. Que dice así: queremos un saneamiento integral de la cuenca Toyac-Zahuapan, un saneamiento que incluya nuestras demandas, nuestras propuestas y que posibilite que recuperemos la salud y la tranquilidad. Queremos que las autoridades dediquen sus esfuerzos y los recursos públicos para garantizar la protección y el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos, individuales y colectivos, no para proteger el interés privado que lucra con nuestra enfermedad y la muerte de nuestros seres queridos. Queremos que nuestra cuenca sea nuevamente territorio donde florezca la esperanza, la cultura comunitaria y la solidaridad, que es alimentada por la vivencia de un territorio que favorece la vida y garantiza la justicia para quienes vivimos de él y para quienes nos sucederán en la lucha y la alegría de compartir nuestros anhelos. No hay justicia ambiental sin justicia ambiental. No hay justicia social sin justicia ambiental. Gracias. Muchas gracias, perdón, abrí mi micrófono y cerré mi cámara. Perdón, muchas gracias, Laura, por tu presentación, por tus palabras. Le dejamos ahora la palabra a Federico Pols, por favor. Muchas gracias. Voy a tratar de compartir, a ver si... Con esto justamente que nos acaban de compartir y la compañera Laura y Samuel, digo, yo creo que es claro en el orden que se dijo, y si se hubiera dicho al revés también, es decir, que con esto que comparten, con las investigaciones, con los análisis que se han hecho por tantos años, se ha mostrado, como decía Laura, y lo dijo Samuel también en algún momento, que las personas tienen razón, que las habitantes y los habitantes de las comunidades de la cuenca, y sobre todo de esta zona, pues, más cercana a la Toyac, han tenido razón en todas sus demandas y en todas sus denuncias, pues, de la situación y de lo que ha venido sucediendo. Y entonces, entre esas acciones, o más bien como parte del proceso, estas acciones que comentaba Laura, hemos emprendido en conjunto, decía ella, la Coordinadora por una Tierra con Vida, el Centro Fray Julián, y los grupos comunitarios de la Pastoral de Derechos Humanos en las distintas parroquias, un proceso fuerte de intersectorial para buscar la restauración integral de la cuenca, ¿no? Y entonces en este proceso se ha venido desatando una doble dinámica, digamos, por ahí que ahorita voy a aumentar. Pero antes quisiera hablar de qué estamos hablando, pues, cuando decimos incidencia e intersectorialidad. Por favor, la siguiente, Alfredo. Cuando hablamos de incidencia, tan simple, aquí, gracias, es la realización de acciones que tratan de influir en quienes tienen el poder de decisión. Se puede hacer ante cualquier persona, grupo, institución, y desde este lado se hace para promover los intereses colectivos, el bien de la sociedad y buscando el bien común. ¿Qué entendemos por bien común? Es algo, bueno, difícil de definir, pero hemos participado en un proceso también desde las mismas comunidades, desde la coordinadora y con otros compañeros también académicos, ahora también de la Universidad de Morelos, en que decimos, por lo menos en este esquema así amplio, es aquello que es de todas y todos, que a todas y todos beneficia y que es responsabilidad de todos y todos cuidar, ¿no? Con esa amplitud de la definición de bien común es con la que, digo, sin tener de entrada pues definido, pues, sino se ha venido construyendo con la experiencia de vida de las comunidades y de las personas. Entonces eso abarca, digamos, justo lo que acaba de comentar Laura y lo que acaba de comentar Samuel, ¿no? La cuenca, el agua, el río, es de todas y todos, a todos beneficia, o beneficiaba pues,
Y es responsabilidad de todas y todos cuidar. Y sabiendo, como lo dejó él también ahora muy claramente en su exposición, que no se trata solo del agua, solo del aire, solo del suelo, sino todo integrado y todo lo que se vive y se disfruta o se debería vivir y disfrutar en la creación de la vida y la creación de ese bien que todos quisiéramos disfrutar. La siguiente, por favor. ¿Por qué tienen estas personas poder de decisión? Porque las ciudadanas y los ciudadanos les delegamos nuestra autoridad. Cuando vamos a las urnas a votar, lo que hacemos es elegir personas que nos van a representar, por un lado, si son legisladoras, legisladores, o que van a administrar nuestros recursos, si son parte del gobierno, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es delegarles nuestro poder, ahí ejercemos nuestro poder, y es lo mismo si es un presidente de comunidad, si es un presidente municipal, si es el presidente del país entero, es una persona en quien delegamos nosotros nuestra autoridad. Si es la gobernadora o el gobernador, lo mismo. Y si son diputadas o diputados, senadoras, senadores, son personas en quienes delegamos nuestra autoridad también para organizar la vida de la comunidad, pues, ¿no? Entonces, ahí ejercemos nuestro poder y por eso les damos poder de decisión. Pero trabajan para nosotros, pues. Y la ciudadanía seguimos participando y ejerciendo nuestro poder real a través del seguimiento que le damos a esos delegados, pues a esas personas a quienes les delegamos nuestra autoridad, desde nuestras comunidades y desde las organizaciones. La siguiente, por favor. Entonces, en ese seguimiento, ¿para qué hacemos incidencia? ¿Para qué queremos influir en ellos? Bueno, para que no se les olvide que los dueños somos nosotros, que el encargo es nuestro, y para resolver los problemas específicos a través de cambios concretos en políticas, programas y todo lo que hay. Y juntando esfuerzos, sumando fuerzas para resolver problemas amplios estructurales. Bien decía Samuel en su presentación, pero me voy a quitar esto, porque además de que se sofoca uno, se opaca el sonido, y ya. Entonces, bueno, para sumando esfuerzos, resolver problemas estructurales. Bien decía Samuel, esta situación abarca el eje neovolcánico completo y es una situación que hemos venido trabajando desde Jalisco hasta el sur de Veracruz, pasando por Guanajuato, por Hidalgo, por aquí mismo, por Puebla y llegando al norte del Istmo, pues, para combatir juntos, un problema que nos afecta a todos, que es la devastación socioambiental. Entonces, partimos desde nuestra realidad particular y cada uno de estas cuencas ha partido también de su situación particular, pero entre todas y todos, juntando esfuerzos, avanzamos juntos y podemos solucionar problemas más grandes, pues, en ese sentido. La siguiente, por favor. Y también, claro, para fortalecernos, empoderarnos como sociedad civil, hacer que se oiga nuestra voz como personas y comunidades, que las personas podamos hablar frente y dialogar con quienes les delegamos esta autoridad y sus funcionarias y funcionarios, ¿no? Para promover y consolidar nuestra organización social y la participación ciudadana y para asegurar también la transparencia y las buenas prácticas de esas instituciones gubernamentales en sus políticas y programas, ¿no? Y por último, la siguiente, por favor. Para, en términos más amplios, pues promover, consolidar la democracia, ejercer nuestra voluntad por utilizar bien los espacios democráticos existentes y construir y fortalecer nuevos espacios a través de la participación ciudadana. Esto último creo que se va a aclarar más adelante, cómo se ha venido haciendo acá, con lo que se ha venido construyendo. La siguiente, por favor. Y cuando hablamos de intersectorialidad, todo lo anterior fue así, como el conjunto de lo que hemos reflexionado sobre la incidencia y cómo la vamos entendiendo y empujando. Y cuando hablamos de intersectorialidad, hablamos de la intervención necesaria, coordinada, de instituciones representativas de más de un sector social, en acciones destinadas, completa o parte, a tratar los problemas vinculados con el bienestar y nuestra calidad de vida. Es una definición de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, pero que nos ayuda como a entender esta dinámica que vamos impulsando. Otra definición, digamos, un poco más particular desde la experiencia chilena,
es la coordinación intersectorial como acciones dirigidas a involucrar a diferentes actores en el proceso de toma de decisiones, apuntando a solucionar de manera efectiva los problemas. Para esto es necesario generar espacios adecuados para dialogar, para compartir recursos, para plantear líneas estratégicas, abrir oportunidades, planear de manera conjunta, ¿no? Entonces, estas dos ideas, incidencia por parte de la ciudadanía y de estar pendientes de las personas que nosotros mismos pusimos ahí, que hagan bien las cosas, y esta parte de intersectorialidad da el marco para la forma en como describía Laura y apuntaba Samuel en lo concreto, en los datos, ¿sí? Cómo hemos venido compartiendo la experiencia y trabajando pues en el marco de la cuenca, ¿no? Y bueno, aquí es claro, en esta suma de sectores, no suma, sino en esta relación de sectores, que la experiencia en México ha sido muy clara, es decir, que ningún sector debe estar solo en el gobierno. Es decir, por muchos años vivimos ya la experiencia de tener solo al sector público en el gobierno, digamos, en esos términos amplios, y así nos fue, ¿no? Digamos, hasta 1982 más o menos era esa la dinámica, y fue un sistema que no funcionó y se quebró. Por muchas variables, claro, pero era un actor único que quería hacer solo todas las cosas. A partir de ahí y hasta la fecha, cambió el actor y se fue metiendo el actor privado, el sector privado al gobierno, y se apropió, digamos, capturó el gobierno, el legislativo y toda la toma de decisiones, y así nos ha ido también, ¿no? Entonces, eso nos muestra muy claramente que la intersectorialidad es necesaria para avanzar y para planear juntos, para revisar, deliberar juntas y juntos y poder avanzar. Porque cuando un solo sector se apropia, digamos, de toda la toma de decisiones y de todo el proceso, lo único que hace es velar por sus propios intereses. Entonces, del 82 para acá, de la Madrid, digamos, todavía hasta la fecha se está batallando con eso. Estamos viviendo las consecuencias de esa apropiación del sector privado de todo el proceso de toma de decisiones. Entonces, bueno, en ese sentido, hay que avanzar en este proceso de intersectorialidad, desde lo micro hasta lo más amplio, ¿no? La siguiente, por favor. Esto solo es un esquema, pues, de esto que acabamos de decir, digamos, es la incidencia intersectorial que trata de resolver problemas específicos, sumando fuerzas, se busca la solución de un problema estructural y en ese mismo proceso se fortalece la sociedad, se consolida la democracia y se busca una transformación de la realidad que estamos viviendo. Por ahí va un poco el avance. La siguiente, por favor. Este esquema retrata lo que Laura comentaba y lo que Samuel apuntaba. Digamos, se trata de un proceso de acompañamiento desde las comunidades en la multiplicidad de dimensiones de la vida comunitaria integral, ¿sí? En un acompañamiento que se va dando a los grupos comunitarios desde la coordinadora y a la coordinadora misma y al Fray Julián mismo, y en un proceso de incidencia que se busca, pues, para avanzar en la solución también de los problemas, pero de esa manera integral. Y al mismo tiempo que ese proceso de incidencia tiene razón de ser en cuanto fortalece a las comunidades mismas en su vida cotidiana, en su desarrollo cotidiano. Y la siguiente, por favor. Apunto aquí solo el contexto de acción de la cuenca de los últimos 10 años para acá, en particular sobre la queja presentada a la Comisión de los Derechos Humanos. Como decía Laura, por la experiencia misma que se venía viviendo, por todo lo que se encontró a través de las investigaciones y los análisis, hubo suficientes elementos para, y bueno, como una instancia, pues a la cual acudir después de haber tratado de gestionar ante gobiernos y nunca obtener respuesta, y se presenta la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, la misma sociedad de Tlaxcala, a través de la coordinadora del FRAI y de las comunidades, gestiona esa queja por 6 años, nos decía Laura, y se obtiene por fin la recomendación 10/2017, hasta que entendieron por fin de qué se trataba. Y entonces la recomendación reconoce 2 cosas bien importantes. Bueno, reconoce una e indica la otra. Reconoce algo que en México jamás se había querido reconocer, que la relación entre la contaminación y los daños a la salud que sufre la población. Es multicausal, claro que hay 1000 variables que afectan la salud de la población, pero un problema muy fuerte que duró esos 6 años de gestión fue
poner todos los elementos enfrente para que por fin visitadoras, visitadores y gente que está involucrada investigando allá dentro de la comisión entendiera la relación en afectaciones que ya ponía Samuel también de frente, genotóxicas y de otro tipo, por los elementos que se arrojan pues al ambiente en la región. Y la recomendación indica que se debe trabajar de manera justamente intersectorial, gobierno, sociedad, sector privado, para elaborar un programa integral de restauración o saneamiento de la cuenca. ¿Sí? Entonces, a partir de entonces, en 2017, la Sociedad de Tlaxcala, igual coordinadora Fray Julián Comunidades, se toma en serio la recomendación y elabora la propuesta comunitaria de saneamiento integral de la cuenca y reparación del daño a las comunidades, que nos comentaba Laura hace un momento, y empieza su gestión ante autoridades y dependencias, estatales, municipales, federales, todos lados. Pero los gobiernos y dependencias, aún habiendo aceptado la recomendación, responden o reaccionan 3 años y medio después. Ay, ya le estoy queriendo cambiar. La siguiente, por favor. Entonces de ahí se desprenden, aunque no al mismo tiempo, 2 procesos de incidencia. A partir de la caravana Toxitour que nos compartía Laura, se desprende un proceso que venimos construyendo todas y todos juntos con las demás regiones que participaron en este proceso, que decía yo, viene de Jalisco, pasa por acá y hasta el sur de Veracruz. Venimos construyendo de manera conjunta gestión con la Secretaría de Salud, el doctor Alcocer, la Semarnat, iniciando con el doctor Toledo y ahora con María Luisa Albores, y el CONACYT con la doctora Álvarez Bulla, un proceso de reuniones, de gestión tal, para para establecer una dinámica de trabajo integral, de forma que se atienda la problemática, así como la mostramos en ese esquemita chiquito de las flechitas, en todas sus dimensiones, de manera que se provoque justo la elaboración de un programa de restauración integral de la cuenca, ¿sí? Entera, con todas sus dimensiones y todas las afectaciones que tiene. Y entonces este proceso se lleva desde diciembre de 2019, enero de 2020, hasta la fecha. Y ahora en julio de este año, se logró ya la formalización de este grupo, digamos, de coordinación interinstitucional, con un convenio de coordinación que ellos firmaron, y entonces arranca, digamos, ya veníamos trabajando, claro, de distintas maneras, pero se formaliza esto de manera que se le dé continuidad y certeza al proceso. Ahorita voy un poco más al detalle de esto. Y el otro proceso que se desata, que no venimos construyendo juntos, que queremos incidir ahí más fuertemente para que se corrija lo que no se está haciendo bien, se desprende de un convenio que se firmó en septiembre de 2020 a nivel regional entre Tlaxcala, Puebla, gente de la CONAGUA, Semarnat, la Profepa, para responder a la recomendación de 2017, y se establece pues con un equipo de trabajo para concretar ese convenio, ¿sí? Pero su objetivo es ese principalmente. A ver si me explico más. La siguiente, por favor. En esta tablita con letra pequeña, pero igual se alcanza a ver, trato de particularizar los 2 procesos. El de arriba es que viene de enero de 2020 a la fecha, donde hemos participado activamente, decía yo, con Semarnat, con la Secretaría de Salud y con CONACYT, y el objeto es eso que está en letras mayúsculas, es decir, el Programa Integral de Atención a la Salud Humana y Ambiental. ¿Quiénes participamos? Bueno, la coordinadora, el Centro Fray Julián, las organizaciones de las distintas regiones, investigadoras e investigadores, y la Pastoral de Derechos Humanos, promotoras y promotores, de nuestra parte, claro. Y el objetivo ahí, digamos, o el proceso es la elaboración tal cual de un programa nacional integral de atención a la salud humana y ambiental. Se trata, y en ese convenio quiero destacar que estas personas firmantes, cabezas de sector, están convencidas de que la sociedad tiene que participar en todas las actividades que se desprendan de este proceso, que se han venido realizando y se desprendan hacia adelante, como indispensable, digamos. La participación de la sociedad es indispensable. Y desde ahí participamos en las distintas reuniones que se van concretando para cada una de las regiones y vamos participando
en el seguimiento a los acuerdos y en su realización aquí en la cuenca y las demás regiones en su región. Entonces, ahí se plasma, digamos, cuando decíamos hace un rato que entendemos la incidencia, también para la creación de espacios distintos que no existen. Este es un proceso claro de eso. A partir de la caravana Toxitur, de que nos empezamos a reunir con estas personas en enero de 2020 hasta la fecha, se logró la construcción de este espacio de coordinación que no existía, ¿no? Y donde estas personas y sus equipos de trabajo están diciendo, así hay que trabajar y así hay que hacer. Y entonces ahí está de base para esta cuenca, tomada ya de manera con claridad, la propuesta comunitaria que se armó desde acá, ¿no? Y en cambio, el renglón de abajo, en la fila de abajo, lo que trato de expresar ahí es lo que se armó en torno a, desde septiembre del año pasado, con la intención de dar respuesta explícitamente por parte de las autoridades y gobiernos al convenio para responder a la recomendación 10-2017, más bien para responder a la recomendación. Y esa es la diferencia. Lo que apura en este proceso de la fila de abajo es responder a la recomendación sin necesariamente tener que preocuparse por si se arma o no un plan integral de restauración. Aunque en el objetivo de su convenio diga eso también, que quieren, las acciones que han emprendido no tienen esa relación integral como para decir, vamos armando un plan integral, sino más bien lo que han hecho es armar un equipo de trabajo con las distintas dependencias, que cada dependencia en un cuadro semejante a este, que le llaman plan de acciones de saneamiento o programa de acciones de saneamiento, lo que han anunciado es que cada dependencia está diciendo qué va a hacer de acuerdo a lo que sabe que le toca y a los recursos que más o menos tenga autorizados para decir, pues por aquí seguimos, ¿no? Y entonces ya sumaremos acciones y diremos eso es un plan integral. Eso no es un plan integral, porque además están partiendo con un convenio, yo diría viciado de origen, en que están planteando acciones antes de tener una propuesta de plan que las debería ordenar y guiar. ¿Sí me explico? Entonces, por ahí va un poco el problema, ¿no? Y ante esto, digamos, en esa columna del medio donde estamos todos participando, no quiere decir que nosotros estemos metidos ahí, sino que es la incidencia que buscamos y quienes participamos en ese proceso. Lo que queremos es dar seguimiento a esta concreción, pronunciarnos y denunciar las omisiones que estamos viendo, las simulaciones posibles y las acciones que no tienen relación ninguna con un plan integral de saneamiento. En ese sentido, por ejemplo, se ha denunciado, y Laura lo acaba de hacer en este momento, Samuel lo dejó ver en la información, que las plantas de tratamiento, que yo diría neciamente se han insistido en construir, no están hechas en relación a la problemática real que se vive, sino como una dinámica tal, pues que ya venía de antes, ya estaba comprometida y hay que seguir impulsando de acuerdo a quien toma esas decisiones. Pero es esa insistencia, de decir, a ver, esto tendría que frenarse, armarse un plan integral de saneamiento de veras integral y de veras ¿cómo se dice esto? Para restaurar, pues, de manera integral la cuenca y entonces determinar qué acciones concretas había que desarrollar para eso, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí tratamos de ilustrar justamente eso. A la izquierda está lo que hemos venido construyendo desde enero de 2020 con estas tres instancias, en decir, a ver, ya se captó que la manera de trabajar debe ser esta, es decir, juntas, pero buscando, deliberando entre las tres, qué es lo que tendría que hacer cada quien, juntas, de manera conjunta con las demás, para atacar el problema de manera integral. Y entonces sí, establecer un programa integral de salud humana y ambiental y determinar desde ahí las acciones que se deberían llevar. Lo que se está haciendo en la cuenca, desde el otro convenio que se firmó en septiembre, se trata de expresar en la figura de la derecha, diciendo, sí, cada quien está ahí, están muy bien ordenaditos, tendrán reuniones muy ordenadas, pero no hay ninguna relación explícita, clara, formal, entre las acciones que se están planteando para que se arme una dinámica integral, de manera que lo que se vaya realizando afecte todas las dimensiones de la vida de las personas, ¿no? Y la siguiente, y con eso termino, por favor, es
En esta dinámica que venimos construyendo, decíamos, participamos necesariamente los 4 actores y entonces así se ha estructurado y así se definió, ya que seguirá funcionando. Están las 3 instancias federales, Salud, Semarnat, CONACYT, pero necesariamente con el concurso, la deliberación conjunta y la participación de la sociedad civil para construir de veras, desde la experiencia misma y el saber propio de las comunidades, el aporte científico facilitado por el CONACYT, y lo que cada una de las secretarías tenga que aportar en su misión y su función como tal. Es decir, construyamos juntos ese programa integral de salud humana y ambiental. Y es de esa manera como, desde la experiencia misma construida por la sociedad en Tlaxcala, lo que ya expresaban Samuel y Laura, es decir, desde el inicio trabajar con investigadoras, con investigadores, con los distintos sectores de la sociedad de Tlaxcala, de manera que podamos, con la iglesia misma como un sector importante de la sociedad, podamos ir construyendo esta experiencia y pudimos transportarla hacia un problema estructural más amplio en esa dinámica federal, ¿no? Entonces, por ahí va la incidencia y la intersectorialidad que vamos construyendo. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Federico. Tendríamos unos minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario de quienes nos acompañan, que por cierto agradecemos su presencia en la sala. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario. Si no, entonces yo me voy a permitir hacer pues una pequeña pregunta, ¿no? Bueno, una pregunta para los tres, para Samuel, para Laura, para ti, Federico. Pues es que efectivamente vamos, es un hecho que cada vez más tenemos un deterioro que ya no es nada más, digamos, una afectación a los otros, sino que es una afectación que en el espacio nos afecta como especie, como sociedad, como familia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que ustedes tres, cómo es que tú, Laura, tú, Samuel, tú, Federico, vislumbran, digamos, ¿no?, las posibilidades de actuación en el contexto de estos próximos meses, de estos próximos 2 años que tenemos por delante? Todo este, voy a decirlo así, todo este manoseo mediático, todo este revuelo que se genera ante estos procesos de incidencia que nos has comentado, Federico, ante toda esta situación que, como bien dijo Laura, pues nos afecta en la vida misma de la familia, pues, ¿no? Evidentemente, Samuel mencionó 2 cosas súper importantes, bueno, algunas cosas súper importantes que voy a poner en relevancia. Por un lado, estamos en una región biótica importantísima a nivel continental, ¿no? Simplemente estamos, Tlaxcala le toca estar en el parteaguas continental entre Aridoamérica y Mesoamérica. Es una zona de una riqueza biótica en biodiversidad impresionante. La fisiografía del territorio es una fisiografía que nos permite contar con una, no solamente biodiversidad muy rica, sino además con una pluriculturalidad real dentro del territorio, ¿no? Y sin embargo, pareciera ser que los procesos de incidencia, a pesar de todo lo que se dice en el discurso, siguen viniendo desde el escritorio, siguen viniendo desde oficinas ajenas al territorio. ¿Hacia dónde vamos, pues? ¿No? Laura, Federico, Samuel. Bueno, no sé quién quiere tomar la palabra. Adelante, Laura. Adelante, Laura. Sí, bueno, yo considero que tenemos que favorecer el diálogo, tenemos que sentarnos, tenemos que tal vez hacer de lado o que somos las víctimas o quiénes son los responsables, o también ponerlos en la mesa de discusión. Y entonces
al favorecer este diálogo, el que tomen en cuenta nuestras demandas, el que realmente quienes tienen ese encargo, como lo dijo don Fede en su exposición, a quienes les delegamos nuestra confianza y los elegimos como nuestros gobernantes, pues que de verdad, pues sean empáticos, ¿no? O sea, digo, no sé si podrán ellos de verdad aguantar una hora, estar viviendo ahí junto al río, porque pues digo, no sé si solo falte eso para que ellos de verdad puedan comprender nuestras denuncias, ¿no? Y bueno, entonces sí ponernos a trabajar, ponernos a dialogar y bueno, entonces se vaya generando esos cambios pues que deseamos, ¿no? Para vivir en esa vida digna a la que tenemos derecho, porque digo, apenas estuve por ahí cerca de la planta tratadora de Villalta, ya hasta la están vandalizando, ¿no? Ya hasta están robándose lámparas y lo que tiene ahí en la planta tratadora, y digo, bueno, entonces, digo, no funciona, y solo pues se gasta el dinero o simulan que atienden la problemática construyendo las plantas tratadoras, cuando pues solo para justificar el gasto, y pues eso sale carísimo, ¿no? Y además pues es fallido, y no, pues no se genera el cambio. Y entonces yo para ese objetivo, para ese horizonte, pues yo apuntaría, ¿no? Que nos sentemos realmente a dialogar, y que de verdad sean con esta actitud de escucha, ¿no? Y de diálogo. Claro, diálogo pero buscando soluciones, ¿cierto? Así es. Ya no Sí. en el discurso. Bien. Así es. Gracias, Laura. Samuel. Pues brevemente también creo que lo más importante de las soluciones que deben venir del sector público es que tienen que detonar también acciones integrales. No podemos nada más atacar un pequeño problemita y entonces decir vamos a sembrar 20,000 millones de árboles, 1,000,000 de árboles o la cifra que se les ocurra, porque eso no hace absolutamente nada. Entonces acciones aisladas no tienen ningún impacto como solución del problema, que es un problema amplio, gravísimo, y es un problema que ya está afectando la vivencia de las personas, o sea, como decía Laura, o sea, que vivan allá un mes, un año, o sea, un día, y vean así la gravedad de la situación. Y estas soluciones integrales tienen que ser de distintos niveles. De nivel internacional tiene que haber presión internacional, tiene que haber presión nacional, presión local, presión regional, o sea, tiene que atenderse un problema de distintos aspectos y tiene que haber personas que estén involucradas en todos esos niveles de gobierno, y siempre, siempre con asociación y participación activa de las comunidades. O sea, si las comunidades están diciendo, aquí apesta, aquí se está muriendo la gente, aquí está pasando esto, se les tiene que escuchar. O sea, para eso es el gobierno, ¿no? O sea, las personas en turno van a rotar, se va a cambiar el personal, se van a cambiar los funcionarios públicos, pero las comunidades son las que permanecen en esa región, teniendo que padecer todos los problemas derivados de la contaminación. Entonces, lo más importante como funcionarios públicos siempre es atender lo que están pidiendo las personas, ¿no? Y pues esa sería, yo creo que yendo para adelante, esa es la tirada. Claro, muchas gracias, Samuel. Federico. Yo creo que, bueno, coincido clarísimo pues con lo que han dicho Laura y Samuel, y además creo yo, la sociedad en México en distintos momentos, y digo, bueno, por favor, aprovechando pues el vuelo que uno trae de distintos lugares y experiencias también, en muchas ocasiones ha tenido que mostrarle al gobierno cómo debe ser gobierno. A través de los mecanismos de incidencia, claro, pues, pero también habrían de voltear, y eso, digo, hay un dicho muy claro, pues, que no sé si es un dicho como tal, pero por lo menos una experiencia muy clara, que normalmente las personas
en cuanto acceden a un cargo público, a un cargo de poder, de pronto les cambia la idea, la imagen, algo sucede, ¿no? Que se desconectan del mundo de pronto, cosas así, ¿no? Digo, contadas excepciones, pues, pero las hay. Pero es un mal general en México, ¿no? Es decir, de pronto hay cosas que habría que corregir. Pero en ese sentido, la experiencia que se ha tenido acá, con todos los claramente que la sociedad misma tiene una visión sin la solución de los problemas, que las personas que deberían tenerlo, pues, ¿no? Porque están ahí puestas para eso, pues, ¿no? En ese sentido. Entonces yo creo que por ahí va el empuje, pues, que hay que seguir dando, ¿no? Mantenernos en esta lucha constante, pues, es clarísimo para todos y todos, y en esta experiencia y en otras, pues que esto es de largo plazo y es en casos de vida entera, pero hay que empujar y empujar y empujar y nunca perder de vista esto que decía Laura, decir, la apertura al diálogo, la apertura a construir juntos, para buscar soluciones integrales. Que ahí está la clave, no perdernos en eso. Por ahí. Claro, excelente. Pues muchas gracias, Federico, muchas gracias, Samuel, muchas gracias, Laura. Yo creo que el material que se ha presentado, las posturas que se han comentado, me parece en lo personal, y yo creo que el público que nos acompaña, pues evidentemente estarán de acuerdo que es un material rico, es un material que no solamente presenta un problema, sino que genera una serie de rutas y de estrategias, pues para buscar precisamente esa integralidad en las soluciones, ¿sí? En la medida que dejemos de pensar que una causa es resuelta, un efecto es resuelto únicamente a partir de la atención a una sola causa, es una forma de tratar de resolver los complejos problemas de hoy que ya no camina, pues, ¿no? Entonces, buscar esta integralidad, por supuesto, en términos no solamente de la atención técnica, sino de respeto también hacia las comunidades y sobre todo tomar en cuenta los horizontes de vida de las propias comunidades, se vuelve un elemento fundamental en cualquier estrategia integral que se quiera implementar, ¿no? Entonces, pues agradecerles en principio a ti, Laura, muchísimas gracias por compartirnos la experiencia de la coordinadora por una toalla con vida. Samuel, muchas gracias. Es una forma diferente de ver la aplicabilidad de la geografía a los problemas socioambientales. Muchísimas gracias por el ejercicio que nos has mostrado. Federico, muchísimas gracias por esta reflexión que además pone en relevancia estos conflictos que en el proceso sociopolítico se están dando hoy ante esta emergencia de diferentes líneas políticas de trabajo, ¿no? Que además comentábamos el otro día y se me estaba pasando, ¿no? De pronto seguimos pensando en que las soluciones tienen que ver desde la perspectiva político-administrativa y en el territorio hay un continuo que rompe esa diferencia interestatal, intermunicipal, y en la vida cotidiana, en la vida en el territorio, las comunidades pues viajan de un lado a otro y el territorio se construye de manera integral en esos espacios intermunicipales, interestatales. Entonces, cualquier solución no puede ser dada por una parte, por un lado de la frontera, ¿no? Si del otro lado de la frontera no hay complementariedad, no hay integralidad en esos procesos de solución. Pues muchas gracias, muchas gracias a quienes nos acompañaron, muchas gracias a Semarnat por abrirnos este espacio, y pues con eso estaríamos terminando la reunión de hoy. Rocío, te dejo el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. La Semarnat y el comité organizador del Festival Nacional por el Agua y los Bosques les agradece a cada uno de los participantes, recordándoles que esta transmisión se volverá a proyectar de acuerdo a la cartelera que en su momento ya se les hizo llegar, para que ustedes a su vez la puedan distribuir con las personas que así lo consideren. Les agradecemos a cada uno de ustedes su participación, a Samuel Rosado Saidi de la Facultad de Economía de la UNAM, Laura Méndez Rivas, de la Coordinadora por una Toalla con Vida, a Federico Luis Pols
Fuentevilla, colaborador del Centro Fray Julián Garcés en el área de incidencias, a cada uno de los participantes y también a los que nos verán por la plataforma de YouTube. Muchísimas gracias a todos. Que pasen un bonito día y feliz fin de semana. Gracias, Rocío, igualmente. Bonito Muchas día. gracias, igualmente. Bonito día a todos. Chao. Hasta luego. Gracias, hasta luego.